Comienza la tercera temporada de la Segunda Derivada, el podcast de la Escuela de Ingeniería de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Junto a grandes invitados e invitadas, Ángela Parra y Agustín Covarrubias conversarán sobre la investigación de frontera y la creación de tecnología que da solución a los desafíos que nos depara el futuro. Acompáñanos a escuchar los distintos capítulos que muestran las diferentes caras de la ingeniería puestas al servicio de Chile y el mundo. No es de extrañar que las decisiones sobre nuestras finanzas, cuánto ahorramos, cuánto gastamos y cuánto invertimos son parte del día a día de quienes se dedican a esto. Sin embargo, cada vez más estas y otras decisiones que afectan nuestras finanzas son parte de cada persona a través de lo que hoy conocemos como fintech, empresas que reúnen finanzas y tecnología. ¿Cómo funciona esta revolución en nuestra relación con el dinero? ¿Cuál es el aporte de la ingeniería en el desarrollo de nuevas tecnologías para mejorar las finanzas de las personas? Sean todos y todas muy bienvenidos a un nuevo capítulo de la tercera temporada de la Segunda Derivada del podcast de la Escuela de Ingeniería UC. En esta ocasión tengo el gusto de compartir con el profesor Tomás Reyes y la ex alumna de nuestra escuela, Diamela Peña. Voy a partir presentando al profesor Tomás Reyes. Él es ingeniero civil industrial y magíster en ciencias de la ingeniería de nuestra universidad. Tiene también un Master of Science y un doctorado en la Universidad de Berkeley. Es profesor asociado de nuestra escuela y actualmente se desempeña como director del Departamento de Ingeniería Industrial y de Sistemas. Nos acompaña también Diamela Peña. Ella es ingeniera civil industrial y magíster en ciencias de la ingeniería de nuestra universidad. Se ha desempeñado como profesora en la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso y analista de inversión en la Reinvial. Desde el año 2020, Diamela trabaja en la empresa tecnológica administradora general de fondos, conocida como Fintual, y actualmente se desempeña en el cargo de líder de producto. Muy bienvenida, Diamela. Profesor Tomás, muchas gracias por estar hoy día con nosotros. Hola a todas y todos. Muchas gracias a ti, Ángela. Sí, Ángela y a Diamela. Así es. Bueno, como lo decíamos en la editorial, hoy día vamos a hablar de un tema bastante interesante que tiene que ver con las finanzas y esta mezcla de esto nuevo que yo les adelantaba ahí, ¿cierto? Estas empresas que mezclan finanzas y tecnología, también conocida como fintech. Y quiero partir preguntándoles a ustedes, ahí para que puedan complementar sus respuestas, y solo para introducir el tema a la audiencia, ¿qué se entiende por fintech y por qué han cobrado tanta importancia en este último tiempo? Bueno, tal vez puedo partir yo y de ahí. Básicamente Ángela ya lo dijo, ¿cierto? Fintech viene de finanzas y tecnología en inglés, digamos, y si uno lo junta eso sale la palabra fintech. Y es esta mezcla entre la tecnología y finanzas, a veces le llaman también tecnología financiera, que está generando cambios, diría yo, en la forma en que se toman decisiones financieras, en los modelos de negocio de la industria financiera, y eso genera disrupción en la industria tradicional, como en la industria clásica, digamos, financiera. Sí. Como sumando un poco a eso, bueno, una fintech, así como lo decía Tomás, esta mezcla al final de estas dos palabras y no es nada más que una empresa de tecnología que se dedica a prestar servicios financieros. Después podemos ahondar quizá un poco más de cómo las personas que trabajan en una fintech, si hay como diferencias entre una fintech y una empresa tradicional. Y han cobrado tanta importancia porque hay un mercado muy desatendido y la tecnología ayuda a mejorar muchos de estos productos y servicios financieros. Un problema muy típico es el de los costos. Y obviamente puedo hablar desde la administración de fondos y prestación de servicios de inversiones, donde por lo menos en Chile siempre ha sido algo muy de un grupo, de un nicho, con altos costos y con mínimos. ¿Y qué permite la tecnología? Hacer que los costos operacionales sean mucho más baratos y poder ofrecer, por ejemplo, comisiones más bajas. Y esto hace que más personas puedan acceder a productos que antes estaban pensados para personas que pudieran tener un patrimonio más alto, por ejemplo.
Así que yo diría que eso es un ejemplo de por qué están agarrando vuelo, pero sin duda hay más, transparencia, seguridad, entre otras cosas. Sí, solo para complementar también ahí lo que decía Diamela, es que esta mezcla entre tecnología y finanzas está irrumpiendo en todas las áreas de finanzas, diría yo. O sea, desde las administradoras generales de fondos, como lo que estábamos hablando recién, a empresas que a lo mejor se dedican a seguros, a préstamos, a finanzas personales. Yo diría que todas las subáreas de finanzas que uno pueda pensar ya a nivel mundial y también latinoamericano y algunas en Chile están apareciendo fintechs que tratan como de hacer mejor las cosas, entre comillas, con apoyo de tecnología en esas áreas. Sí, es muy importante lo que ustedes dicen, porque uno podría preguntarse, yo me estaba preguntando antes de su respuesta, ¿por qué la tecnología entra al mundo de la finanza? Es algo que quizá no parece tan a la mano de una primera lectura. Y ahora que ustedes lo mencionan, creo que hace mucho sentido. Y quería ir, Diamela también quería hablar, así que aprovecho de introducir la pregunta: ¿cómo se posiciona nuestro país en este mercado de las fintech? Bueno, sí hemos visto que hay más fintech, de hecho un dato un poco desactualizado, pero a 2021 habían 179 fintechs, y esto, si uno lo compara con años anteriores, ha sido un crecimiento de más del 50%, y sin duda había un crecimiento de las fintech, pero estamos un poco detrás de otros países latinoamericanos grandes como México, Brasil, donde ha habido mucho más crecimiento, pero hay una razón bien buena que considerar en Chile, es que la base del sistema financiero en Chile, comparado con países de la región, es mucho más robusta, o sea, hay mucha más bancarización. Y aquí el gran bancarizador que se dice fue la cuenta RUT, que logró hacer que millones de personas tuvieran una cuenta bancaria sin necesidad de tener muchos papeles o demostrar dinero o tener... no, simplemente con tu RUT tú puedes tener una cuenta, y eso es un diferenciador y que ha hecho que algo que es bueno, porque más personas están en el sistema financiero, hace que sea más lento los avances tecnológicos. Como decía antes, al final la tecnología ayuda a que estos servicios y productos financieros lleguen a personas que antes no tenían acceso. Porque ahora, por ejemplo, con un celular, y eso es dato súper interesante, el número de personas en Latinoamérica con un celular es casi, o sea, cercano a un 100%, hace que tú puedas acceder, o sea, tú puedas ofrecer un servicio financiero con la tecnología. Entonces, sí, puede ser que estemos un poco más lentos que otros países de la región, como Brasil o México, que han sido súper, han tenido un crecimiento súper agresivo y súper fuerte, pero también puede ser, o sea, por esto que te decía, de que había una base bastante bancarizada en Chile. Eso. Aprovechando la respuesta de Diamela, profesor Tomás, porque yo sé que quiere complementar, le quiero hacer una pregunta sobre esa para que pueda también tomarla dentro de su respuesta, que es esta relación que tiene la fintech con las universidades hoy en día, con la academia. Como además de cómo está Chile en el mercado de la fintech, también cómo la academia se relaciona cada vez más con esta industria. Ya. O sea, relacionado a la primera pregunta y conectando un poco con lo que comenta Diamela, otro dato interesante relacionado a eso es que muchas veces se dice que en los países más emergentes está generando como un mayor impacto toda esta mezcla entre tecnología y finanzas que a lo mejor en los países más desarrollados. Y tiene que ver precisamente con que en el país emergente a veces, obviamente dependiendo del país, ¿cierto? Pero a veces hay mucha gente, grupo de gente que no está bancarizada, que no tiene acceso al banco formal. Y a lo mejor en Chile eso no es tan común por lo que mencionaba llamarle la cuenta RUT, pero pensemos en otro país a lo mejor donde no está la cuenta RUT. Y entonces que llegue una empresa que le ofrezca a través de un celular básicamente a todo el mundo, a todos los que tengan un celular en esos países, poder tener acceso a enviarle dinero a otra persona,
como a tener una cuenta donde pueda tener transacciones, etcétera, genera que el alcance de esa nueva empresa con apoyo tecnológico en ese país sea muy disruptivo, ¿no es cierto? Porque permite ampliar muy fuertemente la base de personas que están en el sistema financiero y que pueden usar ese sistema para mejorar también en cierto sentido su calidad de vida. Eso por un lado. Y por el otro lado, yo creo que es súper relevante el rol de las universidades, que nosotros somos formadores de personas en parte importante, ¿cierto? También hacemos investigación y eso también conecta con esta industria, pero particularmente en términos de la formación como de capital humano, yo creo que el rol, sobre todo, por ejemplo, de nuestra escuela de ingeniería, que es reconocida por también mostrar un poco, llevar a sus alumnos esta mezcla entre temas de gestión, por ejemplo, los industriales que tienen también una mención tecnológica. Yo creo que eso hace que podamos tener gente muy preparada para todo lo que es transformación digital, diría yo, que está como también impactando a todas las industrias, pero en particular, si uno piensa fintech, es un poco como transformación digital en finanzas. Entonces, yo creo que tenemos un rol preponderante en generar personas que estén preparadas para poder llevar adelante todo este cambio y mejora al final la calidad de vida de las personas. Este cambio que menciona el profesor sobre el cambio de vida de las personas, yo le quería ligar mucho con respecto a la educación financiera, que quizá un juicio muy personal, pero me parece que no es tan acabada en Chile o no es tan completa. Y con respecto a esto, ¿cuál es el rol que juegan esta fintech en la educación financiera a las personas y cuál es la responsabilidad también que tienen que tener frente a esto? ¿Cierto? Porque no podemos tener personas que se endeuden más de lo que puedan pagar. Y también tenemos que tener personas que cada vez más entiendan que el mercado de las inversiones puede ser una gran oportunidad para generar recursos. Así que ahí, Diamela, no sé si quieres partir tú. Sí, obvio. Bueno, así como hablaba de que la tecnología te permite ofrecer productos a personas que no habían tenido acceso o un buen acceso, estaban medias desatendidas o mal atendidas de la oferta de estos productos y servicios financieros, creo que con eso hay una gran responsabilidad, ¿cierto? Y como decías tú, yo coincido en que la educación financiera en Chile, y no solo en Chile, en Latinoamérica, no es tan buena como nos gustaría. Entonces, nosotros, como una empresa financiera que tiene clientes que es primera vez que invierte, tenemos un rol y una responsabilidad de poder educar. Y creo que a medida que más fintechs existan, más empresas van a compartir ese rol, porque al final tenemos personas que queremos que inviertan y que sepan por qué es bueno o por qué hay que hacerlo, cómo ordenar su plata, etcétera. O sea, te lo puedo decir como desde ese punto de vista de que hay una gran responsabilidad. No todo tiene que venir, o sea, esto no es solamente a través de mejora de políticas públicas, por ejemplo, sino que nosotros como startups, como en el sector privado, tenemos esa responsabilidad, especialmente porque muchas personas que es primera vez que acceden a un producto así. Bueno, complementando eso, efectivamente, no solo en Chile, pero yo diría que en muchos países del mundo hay falta un poquito de conocimiento de temas financieros desde cosas básicas como, no sé, la inflación, que ahora también nos está afectando a todos fuertemente. ¿Qué significa? ¿Qué implicancias tiene? ¿Qué nivel de deuda es razonable? Etcétera, etcétera. Entonces, muchas de estas empresas fintech están también ayudando, a lo mejor algunas con más granitos de arena que otras, a que la gente también se ordene. O sea, hay algunas aplicaciones que lo que hacen es, como con inteligencia artificial, tratan de ordenar tus gastos y te los tabulan en categorías y te dan estimaciones de
cuánto estás gastando, cuánto ganas, cuáles son tus ingresos, cuáles son tus gastos y dónde están yendo esos gastos. Cosas tan simples como esa que ayudan a una persona a ordenarse, a lo mejor para que pueda ver bien dónde está sobregastando más de lo que tendría que gastar, ¿cierto? Y tal vez tratar de reducir para poder ahorrar. Con el ayuda de la tecnología son mucho más simples, pues, porque hacerlo a mano uno tiene muchas transacciones en el día a día, entonces es mucho más difícil. En cambio, estas aplicaciones muchas veces se conectan con servicios claves de las tarjetas o de los bancos, y siendo muy cuidadosas con la privacidad, obviamente, como que te hacen ese trabajo y te lo pretabulan. Entonces, eso te ayuda, en ese ejemplo particular, a ordenarte. O lo que hablábamos recién de los administradores generales de fondos, que también facilitan el acceso a poder ahorrar en instrumentos bien diversificados, etcétera, que antes había que ir a firmar ante un notario un papel, más o menos. Y había que tener montos mínimos de inversión que no toda la gente tenía. Entonces también te facilitan en eso, y yo he notado que muchas de estas empresas también te proveen educación financiera, tienen blogs o te mandan correos con lo que está pasando, y eso también va ayudando a que la gente siga aprendiendo sobre estos temas que son relevantes porque también los afectan en su día a día. Ahora, profesor, si me permite solo profundizar en ese tema y para la gente también que está escuchando, ¿por qué es importante invertir? ¿Por qué es importante entrar de alguna forma en esta fintech? Quizás no todo el mundo lo va a hacer, ¿cierto? Todos pueden tener sus distintas apreciaciones, pero usar estas aplicaciones y estar en este mercado, ¿cuáles son los beneficios que le entrega al ciudadano de a pie? Esa es una amplia pregunta, pero porque como yo les comentaba, cada fintech se dedica a su propio negocio, digamos, a mejorar este negocio a lo mejor que ya existía, pero con la ayuda de la tecnología. Entonces, hay algunas fintech que, claro, que han facilitado, digamos, el proceso de inversión para las personas, ¿ya? Hay otras que han hecho otras cosas, pero en particular las que han facilitado el proceso de inversión han hecho más simple, a lo mejor informado, con menos pasos, etcétera, el que uno pueda invertir también cantidades a lo mejor menores a las que una empresa tradicional, digamos, pedía en la industria financiera. Y entonces, en cierto sentido, ofrecen flexibilidad porque te permiten hacer de forma más simple algo que a lo mejor ya tú antes podías hacer, pero que podía ser más complejo o que tenía más pasos, etc. Y en general diría yo que tanto la economía como las finanzas se dedican un poco, o parte importante de ellas, a estudiar las decisiones de consumo y ahorro, ¿ya? O inversión. Entonces, hay varias como causas de fondo, pero si es que uno tiene la suerte a lo mejor de tener más ingresos que lo que está gastando, dejar esa plata en el colchón no es óptimo, ya porque básicamente decimos en finanzas siempre que el dinero tiene valor en el tiempo, por ejemplo. Entonces, si yo tengo alguna cantidad para poder ahorrar mes a mes, o cada cierto tiempo, no solo por seguridad, pero sino, en general no es buena dejarla en el colchón, como dice la gente, sino que hay que invertirla en instrumentos que generen alguna rentabilidad, porque así ese dinero va a ir creciendo en el tiempo y lo voy a poder usar el día de mañana, a lo mejor cuando vengan las vacas flacas, como dice uno, venga una recesión y a lo mejor bajaron un poco mi ingreso, entonces voy a poder cubrirme con eso. Y si vamos más a largo plazo, pero este es un tema profundo, no sé, la jubilación, ¿cierto? También está demostrado que uno subestima un poquito qué es lo que va a pasar cuando ya estemos en época de jubilación. Y lo que no queremos es que haya un cambio muy abrupto hacia la baja en nuestra calidad de vida, porque cuando tenemos más edad es cuando a lo mejor más necesitamos, por ejemplo, gastar en salud. Entonces es bueno ir ahorrando a través de los
los distintos sistemas que se nos proveen para ese periodo también. Yo quería agregar una cosa a lo que decía el profesor aquí de la importancia del valor del dinero en el tiempo, y especialmente hablando hoy con el nivel de inflación, la importancia de no dejar la plata bajo el colchón o en la cuenta corriente, porque esta pierde valor, y ahora que la inflación es más alta, pierde valor más rápido. Entonces, si uno piensa gastar, no sé, esa plata en 12 meses más, tiene que tener en cuenta que ese dinero va a perder valor si es que uno no lo invierte en algo conservador, o que por último pueda tener algo de rentabilidad que sopese ese efecto. Entonces, especialmente hoy, se ve como más patente el efecto, como el beneficio que trae dejar el dinero en algo que genere rentabilidad. Muy claro ahí, entonces, cuál es la importancia de este tipo de cosas, sobre todo de poder invertir. Quiero no dejar pasar una cosa que Diamela dijo hace un rato atrás y que considero importante, que es con respecto a los perfiles distintos que trabajan en estas fintech, porque al momento de mezclar las finanzas y la tecnología, por supuesto que hay una multidisciplinariedad ahí dentro de los profesionales que hoy día trabajan. Entonces, considero importante, sobre todo pensando que en este podcast siempre estamos hablando de interdisciplina, que mencionen ustedes cuáles son estos distintos perfiles, quiénes trabajan en estas fintech, cómo se mueve esto. Tienen una gran parte de las fintech son de desarrollo, ¿cierto? De desarrollo de nuevas funcionalidades para sus aplicaciones, para que la gente pueda estar conectada, tal como decía el profesor Tomás, con las aplicaciones de banco y con otras cosas, que al principio cuando uno solo lo cliquea, por ejemplo, en la app de Fintual, que es donde trabaja Diamela, parece simple, pero sabemos que por detrás hay un gran trabajo, así que ahí sí pueden contarnos un poco sobre eso. Claro, así como decíamos antes, una fintech es una empresa de tecnología, ¿no? Entonces, probablemente, como decías, una diferencia clara entre una fintech y una empresa financiera tradicional es que el equipo de tecnología es mucho mayor, mucho más grande, y los desarrolladores significan una parte clave de la empresa. O sea, probablemente sin ellos no sería una fintech. Sin embargo, igual hay muchas fintech que son startups y que necesitan profesionales que sepan un poco de todo, ¿no? Que sean multifacéticos y sean proactivos, porque no hay nada listo. O sea, siempre hay cosas por hacer y siempre hay cosas del producto que mejorar, siempre hay nuevas funcionalidades que poder ofrecer a los clientes. Y en ese sentido, significa que a todos les toca hacer un poco de todo. El que no sabía un poco de programación, algo tendrá que aprender, o usar herramientas de no-code, o como sea. El desarrollador tiene que tener un contacto estrecho con los clientes para entender cuáles son los problemas y poder mejorar el producto de esas conversaciones. Entonces, y también liderar equipos. En general, hay una palabra que se usa, esto ya yo creo que habla un poco de todas las startups, pero es el psicopobre, de que todos tienen que aprender a hacer un poco de todo. Pero, yendo lo primero, es que sin duda una diferencia muy grande es como el equipo de tecnología y desarrolladores, que juega un rol muy fundamental dentro de la empresa. Yo estoy súper de acuerdo con lo que menciona también Diamela, y solo mencionar que igual todas estas empresas, aunque sean, no sé, empresas financieras sobre inversión, también necesitan tener algunos abogados, no sé, Sí. relacionadores públicos, o sea, como que necesitan igual tener todos los perfiles, digamos, que tiene una empresa tradicional en ese ámbito. Tal vez efectivamente va a haber un equipo de desarrollo más grande porque está basado en tecnología. Y lo otro es que yo esperaría desde fuera es que transversalmente, aunque uno sea abogado o lo que sea, digamos, que igual le guste la tecnología, que se sienta cómodo en este ambiente que también va a ser más tecnológico. Y lo otro es que yo he sentido también desde afuera que muchas fintech tienen como su propia cultura, que a mí me es difícil definirla, pero
pero tienen procesos también de selección donde, por lo que yo entiendo, se preocupan mucho de que las personas nuevas no solo calcen en lo técnico, sino que también calcen como con la cultura que esta startup está tratando de generar y hacer crecer. Eso es muy interesante, ¿eh? Porque pareciera que si bien se replica en alguna otra startups, no sé si es algo que uno podría generalizarla a todas, pero sin duda que lo que dice el profesor al menos se ve en Finpal, por ejemplo, que es la que trabaja Diamela, y en algunas otras que han hecho también un trabajo cultural importante. Si uno lo piensa como usuario o como desde fuera yo tengo cuenta en Finpal, pero no tengo nada invertido, digamos, pero lo veo como en redes sociales, etcétera. Hay un esfuerzo también por tratar de difundir aún más esto y llegar al lenguaje, a las palabras comunes que ocupan aquellas personas que no necesariamente están familiarizadas con los conceptos de finanzas. Entonces creo que también ahí hay un esfuerzo de estas distintas startups por poder llegar a las personas y hacer de este contenido mucho más cercano. Algo que agregar ahí de lo que mencionabas es que la tecnología te permite llegar a productos, a personas que no habían tenido este acceso, pero para llegar también ahí tienes que hablar en un lenguaje simple, que se entienda, explicar, educar, y ahí también hay como una responsabilidad y una forma de hacerlo, porque y que te lo agradecen, eso es bacán. De todas maneras, ya llegando al final de este podcast, siempre lo decimos, esta es una conversación más o menos corta para que la gente después pueda buscar las distintas cosas que le parecieron interesantes, buscar también a los invitados que traemos y leer un poco más sobre ellos y sobre lo que hacen en sus distintos rubros. Quiero preguntarles una pregunta que es de rigor en este podcast. ¿Cuál es el rol de la ingeniería en esto? ¿Cuál es el rol de la ingeniería en la fintech? Porque la ingeniería tiene que vincularse cada vez más, no solamente con la fintech, sino que también con el mundo de las finanzas. Parto yo. Yo creo que tenemos un gran rol. O sea, las finanzas son muy ingenieriles. De hecho, existe le llaman los MFI, Master in Financial Engineering, todo lo que es ingeniería financiera, que tiene mucha relación con fintech, ¿cierto? Pero es un término que se acuñó antes y que es un poquito más amplio, es como toda la parte más cuantitativa, analítica de las finanzas. Y en ese sentido yo creo que nosotros como Escuela de Ingeniería, donde en particular formamos, por ejemplo, ingenieros civiles industriales que tienen una base en finanzas y también tienen una mención, un diploma, ¿cierto? Algunos de ellos tecnológicos en computación o en tecnologías de información, etc. Yo creo que en ese ámbito en particular tenemos mucho que decir, pues, porque las fintech están muy cercanas a ese core, a esa mezcla entre ingeniería financiera y tecnología que esta escuela ha sabido ir nutriendo hace ya mucho tiempo, diría yo, y en particular también ha llamado mucho interés de nuestros alumnos que hoy están trabajando en esta empresa y que están transformando ellos la industria financiera con el uso de sus conocimientos. Y yo diría que la ingeniería es como transversal. Está la parte financiera, que obviamente tiene mucha ingeniería, especialmente, por ejemplo, en Fintual, donde hay mucha tecnología metida en las decisiones de inversión. Eso por un lado, y en mucha de esta ingeniería financiera que mencionó Tomás. Y por otro lado, los procesos y la tecnología. Voy a dar un ejemplo muy particular de que desde el otro día hablábamos de cómo mejorar cierto proceso de toma de decisiones de cosas a desarrollar. Y nos acordamos del Harvard Business Review que yo leí en gestión de operaciones de Toyota, que habla de cómo diseñar un sistema de procesos ágil, el Kanban, y cómo eso se sigue usando. Y eso es gestión de operaciones que uno generalmente se imagina en una fábrica, pero
en procesos de desarrollo tecnológico están presentes. Entonces, creo que la ingeniería es transversal, tanto a los procesos, a las inversiones en nuestro caso, a las finanzas, a cómo se toman las decisiones. Es un poco también un modo de pensar y de desarrollar. Así es. Bueno, quiero darle las gracias a Diamela Peña, exalumna de nuestra escuela, y al profesor Tomás Reyes del Departamento de Ingeniería Industrial y de Sistemas, también de nuestra escuela de Ingeniería, por esta conversación virtuosa en este podcast. Creo que es muy interesante, no habíamos abarcado este tema antes y en esta tercera temporada quisimos hacerlo, así que como siempre, muchas gracias a la audiencia por escucharnos y que queden de alguna manera motivados, motivadas con seguir aprendiendo sobre esto, seguir vinculándose con el mundo de las finanzas y sobre todo de las fintech. Así que siempre decimos que este podcast no es solo para ingenieros e ingenieras, pero hay mucha gente que lo escucha y que eventualmente le gustaría trabajar en esto, le gustaría estudiar esto o quisiera ingresar a ingeniería en alguna de estas especialidades. Así que creo que queda bastante ahí la motivación de parte de ustedes para que puedan hacerlo. Muchas gracias nuevamente por estar con nosotros y nos vemos en otro capítulo de la segunda derivada. Que estén muy bien. Muchas gracias también a todos quienes nos escuchan, a Ángela en particular y su equipo, y también a Diamela. Muchas gracias por la conversación entretenida. Chao, chao. Nos vemos en el próximo podcast, donde continuaremos abordando cómo desde la ingeniería podemos aportar al desarrollo de los países.